Vamos a dedicar toda esta semana que comienza al tema de asma. En el tema de asma tenemos que hablar de la fisiopatología, tenemos que hablar del cuadro clínico, de la metodología de estudio del paciente asmático que viene al consultorio, y tenemos que hablar del tratamiento del asma en consultorio, el tratamiento que puede hacer el médico clínico y cuando el médico clínico tiene que derivarlo al neumonólogo, que corresponde a aquellos pacientes que tienen asma grave. Preferible que siempre los asmáticos graves los vea el neumonólogo, porque tiene más experiencia de ver pacientes asmáticos graves. Y después nos vamos a dejar la última clase de la semana que viene, que se las voy a dar yo, la clase del jueves que viene, para hablar de la crisis asmática, o sea, la descompensación aguda del paciente asmático. Así que prácticamente vamos a hablar 4 clases seguidas del tema de asma, lo cual habla de la importancia de asma como tema, ¿no? Es un tema para este examen, asma y EPOC. Son 2 temas extremadamente relevantes. Y los 2 tienen el manejo de asma en el consultorio, el manejo del asma en terapia intensiva y en cuidado en guardia. Y lo mismo con respecto del EPOC. Tenemos el EPOC, el manejo del EPOC en consultorio y el manejo del EPOC llamado EPOC descompensado. Cuando el paciente está en la guardia, tiene una descompensación de su EPOC, puede terminar en terapia intensiva. Entonces, son 2 temas dentro de las patologías obstructivas. Se agregan después a las patologías obstructivas las bronquiectasias, se agrega la fibrosis quística y las bronquiolitis. Todas esas forman parte de lo que se llaman las patologías obstructivas bronquiales. Pero evidentemente las 2 más relevantes por cantidad de pacientes son el asma y el EPOC. Bueno, vamos a ir empezando. A mí me gusta siempre empezar más o menos horario y terminar más o menos horario. Lo primero que tenemos que decir es que el asma es una enfermedad muy común, pero también tenemos que decir que a los pacientes les cuesta mucho aceptar que son asmáticos. Ustedes se van a encontrar, no sé bien por qué, porque en otras patologías la gente te dice soy diabético, soy hipertenso. Los asmáticos les cuesta mucho reconocer que son asmáticos. Siempre te van a decir que son alérgicos, de que en realidad tienen alergia. Pero cuando usted interroga sobre el cuadro clínico, es bien claro que el tipo tiene episodio de broncoespasmo, son episodios de broncoespasmo que le provocan falta de aire, son episodios que tiene durante el día y también muchas veces durante la noche, y a veces puede llegar a transformarse en un episodio grave que requiere internación en terapia intensiva. Entonces es muy importante que usted sepa, para cuando usted afronte a los pacientes, que hay mucha gente que niega que es asmática, que va a decir que tiene una alergia, que es alérgico, que va al alergista, y no va al neumonólogo, que es a donde tiene que ir, o al clínico que sepa asma. Desde el punto de vista de la fisiopatología, el asma es una enfermedad que está caracterizada por 3 cosas. Lo primero es que tiene una inflamación crónica de la vía aérea. O sea, es una enfermedad donde hay un infiltrado inflamatorio. Ese infiltrado inflamatorio vamos a ver que es a predominio de linfocitos. Además del infiltrado inflamatorio crónico de la vía aérea, estos pacientes tienen hiperreactividad bronquial. ¿Qué es hiperreactividad bronquial? Es que ante estímulos con los cuales una persona normalmente no hace un broncoespasmo, estos pacientes hacen un broncoespasmo. Por ejemplo, es muy común la respuesta paradójica que tienen estos enfermos a las virosis y al frío y a la humedad. Los ambientes muy fríos y muy húmedos facilitan la aparición de la hiperreactividad bronquial que tienen estos pacientes asmáticos. Esa hiperreactividad bronquial no está todo el tiempo, aparece en determinados momentos. La mayoría de los asmáticos tienen un broncoespasmo que no lo tienen todo el tiempo. Ahora, cuando usted tiene un asmático severo, el asmático severo puede tener un broncoespasmo prácticamente todo el tiempo. Y hay una tercera característica, que es que por el broncoespasmo se produce una obstrucción al flujo aéreo. Es por eso que el paciente se siente que no puede sacar el aire, que no puede entrar adecuadamente el aire, y siente que le falta el aire y va a venir a la guardia medio desesperado por esa razón.
La inflamación de la vía aérea conlleva la presencia de cierto edema en la vía aérea y también el aumento de la secreción de moco. Los pacientes asmáticos tienen una producción incrementada de moco y el moco es un moco bastante espeso que facilita que se agrave la obstrucción bronquial. El asma está emparentada con otra enfermedad que es la rinitis alérgica. Los pacientes que tienen rinitis son pacientes que les chorrea la nariz y a veces se les tapa la nariz. Muchos tienen rinitis estacionales, predominan en primavera y en otoño, pero a veces hay pacientes que tienen rinitis todo el año. El concepto actual es que la rinitis y el asma son la misma enfermedad. De hecho, los hallazgos fisiopatológicos de la rinitis y del asma son parecidos, y usted puede tratar la rinitis con drogas con las cuales usted trata el asma. Esto es muy importante. A veces hay pacientes que tienen rinitis y no tienen asma, y a veces hay pacientes que tienen rinitis y tienen además asma, o sea que tienen las dos cosas. Para que ocurra la respuesta patológica que usted ve en los pacientes asmáticos, el infiltrado inflamatorio es a predominio de linfocitos T. Son linfocitos T tipo helper, tipo 2. Eso es lo que predomina en los asmáticos alérgicos. Vamos a ver que los asmáticos se dividen en dos grupos. Asmáticos con alergia, que son más o menos el 70-75%, y hay un 20-25% de asmáticos sin alergia. En esos asmáticos sin alergia, el infiltrado es a predominio de linfocitos supresores. O sea, aparentemente sería como una enfermedad un poco diferente en la que tienen los asmáticos con alergia de la que tienen los asmáticos sin alergia. Estos linfocitos secretan una serie de interleuquinas. Es muy importante que ustedes las recuerden porque actualmente nosotros podemos darle anticuerpos monoclonales dirigidos contra determinadas interleuquinas para frenar la enfermedad asmática. Las interleuquinas que están más involucradas son la interleuquina 4, la interleuquina 9, la interleuquina 5 y la interleuquina 13. La interleuquina 4 tiene una característica, actúa sobre los linfocitos B y hace que estos linfocitos se diferencien a plasmocitos, pero son unos plasmocitos que van a fabricar inmunoglobulina E. Usted va a ver que en los asmáticos alérgicos, el paciente tiene siempre en la sangre niveles elevados de inmunoglobulina E. Y usted le puede solicitar al paciente una inmunoelectroforesis de la sangre, y en la inmunoelectroforesis usted va a ver que tiene un nivel elevado de inmunoglobulina E. Acá me pregunta una chica si se conoce la causa del asma no alérgico. La verdad no se conoce. Algunos relacionan el asma no alérgico con una especie de fenómeno de autoinmunidad, otros lo relacionan con un fenómeno desencadenado por razones emocionales. Entonces, en el asma no alérgico todavía hay bastantes cosas que no quedan demasiado claras. ¿Qué pasa con las interleuquinas? ¿Cuál es el rol que juegan las interleuquinas en el asma? La interleuquina 1 beta es una de las que juega un rol importante. Esta interleuquina es producida por monocitos y macrófagos y estimula a las células del epitelio del bronquio para que estas células fabriquen factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. O sea, estimula la llegada de granulocitos y macrófagos a la vía aérea. Y también regula la expresión de los linfocitos T y el reclutamiento de eosinófilos que llegan a la vía aérea. En el asma hay infiltrados inflamatorios bronquiales con abundantes eosinófilos. Entonces eso es muy importante. Muchas veces ese exceso de eosinófilos en los bronquios va acompañado también de una eosinofilia en la sangre. No es una eosinofilia muy elevada. Normalmente los eosinófilos en sangre están entre el 1 y el 3%. Los pacientes pueden tener 5%, 6% de eosinófilos. La interleuquina 3 y la interleuquina 5 también promueven el reclutamiento de los eosinófilos y la activación de los eosinófilos.
La interleuquina 4 ya dijimos que favorece la síntesis de inmunoglobulina E y también aumenta la sobrevida de los mastocitos y favorece el reclutamiento de los eosinófilos. La interleuquina 13 actúa directamente sobre el músculo bronquial, aumentando la hiperreactividad del bronquio. O sea, sería probablemente la sustancia que media la hiperreactividad bronquial. Esas son las principales interleuquinas activadas en el paciente asmático. Hay una serie de células que juegan un rol importante en el asma. Primero tenemos los mastocitos. Los mastocitos se llaman también células cebadas. Son unas células que están en el epitelio bronquial y estos mastocitos fabrican histamina, fabrican proteoglicanos, fabrican prostaglandinas, fabrican leucotrienes y fabrican citoquinas. De todas estas sustancias, la histamina es liberada por los mastocitos cuando la inmunoglobulina E interactúa con el mastocito. La histamina produce edema de la vía aérea, produce vasodilatación y produce broncoespasmo. O sea que la histamina participa activamente del espasmo bronquial en los pacientes asmáticos. Las prostaglandinas tipo 2, D2, son también fabricadas por los mastocitos y también inducen broncoespasmo. Y los mastocitos fabrican leucotrienos. Los leucotrienos son sustancias que actúan en receptores de leucotrienos y van a provocar aumento de la permeabilidad vascular, edema, broncoespasmo y aumento de la producción de moco. Esto es importante porque después vamos a ver que hay fármacos como el montelukast, que es un inhibidor de los receptores donde actúan los leucotrienos. Entonces usted tiene que saber bien la fisiopatología si usted quiere después entender la farmacología de dónde actúan cada una de las drogas que usted puede utilizar en los pacientes con asma. Otra célula muy importante en los pacientes asmáticos son los eosinófilos. Los eosinófilos fabrican interleuquina 3, interleuquina 4, interleuquina 5, aumentan su propio reclutamiento de eosinófilos en la vía aérea, contienen unos gránulos, los eosinófilos, que se llaman cristales de Charcot y Leyden. Esos cristales, si usted le hace el análisis de esputo a un paciente con asma, usted puede teñirlo con técnicas para buscar eosinófilos, y usted puede ver en los eosinófilos los cristales de Charcot y Leyden que hacen al diagnóstico de que el paciente tiene un cuadro asmático. Hay patólogos que consideran que el asma es una bronquitis crónica, descamativa, eosinofílica. Bronquitis crónica, descamativa, eosinofílica. ¿Por qué? Es bronquitis porque el bronquio está inflamado. Es crónica porque la inflamación se extiende a lo largo del tiempo. Es eosinofílica porque el infiltrado tiene un predominio eosinófilo. Y es descamativa porque va a provocar la descamación del epitelio respiratorio normal. Entonces, muchos patólogos describen al asma como una bronquitis crónica descamativa eosinofílica. Los eosinófilos fabrican además leucotrienos, factor activador de las plaquetas y tromboxano, que son todas sustancias broncoconstrictoras. En lo que respecta a los neutrófilos también fabrican leucotrienos, y los leucotrienos son uno de los espasmos. Pero la mayor importancia que tienen los neutrófilos es que producen lo que se llama la reacción retardada de la anafilaxia. La reacción retardada de la anafilaxia es que un paciente que tiene un broncoespasmo asmático, a las 4 a 6 horas, más o menos, de haber empezado con el cuadro asmático, puede tener una exacerbación del broncoespasmo mediado por los neutrófilos, y esta exacerbación puede durar entre 24 a 48 horas. Se la conoce como reacción retardada de anafilaxia.
Los basófilos, hay un aumento de basófilos en la sangre. Normalmente los basófilos son de 0 a 1. Estos pacientes asmáticos tienen un aumento de los basófilos en sangre y en el esputo. Los basófilos fabricarían histamina y fabricarían leucotrienos. Y también participarían en la reacción retardada de la anafilaxia. ¿Cuál es el rol que juega el epitelio bronquial en el asma? Primero tenemos que describir cómo es un epitelio bronquial normal. ¿Cómo es un epitelio bronquial normal? A ver si alguien sabe cómo es un epitelio. A ver si tengo algún ayudante de histología. Miren que los mando de vuelta con Kremenchuk, ¿eh? Pseudoestratificado, ciliado. Pseudoestratificado ciliado. Pseudoestratificado ciliado. Pero que contiene además células caliciformes y células de clara, que fabrican moco. Ese es el epitelio normal. En el estado asmático habría un aumento de la producción de moco y se produciría cierta descamación o cierta denudación del epitelio. O sea, en determinados lugares del bronquio se descama y se denuda el epitelio. Esos restos epiteliales mezclados con moco se conocen con el nombre de cuerpos de creola. Cuerpos de creola. La producción de moco es muy importante en el paciente que tiene una crisis asmática, porque cuando usted tiene moco incrementado, eso contribuye a que se formen tapones de bronquios, y ese es un bronquio espeso, rico en proteínas, rico en eosinófilos y con cuerpos de creola que tienden a obstruir los bronquios. Hay una cosa muy importante. Si usted tiene un asma persistente, o sea, usted tiene un asma prácticamente todos los años y con broncoespasmos relativamente frecuentes, y usted no se trata, sobre todo no se trata con corticoides inhalatorios, que es la primera medicación que debe recibir un paciente asmático. Si usted no se trata adecuadamente, lamentablemente, el paciente evoluciona al EPOC. O sea, si yo tengo 26, 27 años, uno de ustedes es asmático, no le da bola, no le da bola, no le da bola, no le da bola, vive con broncoespasmo, no le da bola y no le da bola, a los 50 años va a desarrollar un EPOC. El problema es que el EPOC es una enfermedad que te mata. Te morís. Te morís de insuficiencia cardíaca derecha o te morís de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando usted tiene un bronquio que crónicamente está inflamado, con un infiltrado inflamatorio crónico, ese bronquio responde con fibrosis. Se produce depósito de colágeno por abajo de la membrana basal del epitelio. Y ese depósito de colágeno produce una obstrucción fija de la vía aérea, que es muy parecido a lo que ocurre en los pacientes fumadores con EPOC. Pacientes fumadores con EPOC tienen también una obstrucción fija de la vía aérea, por otras razones que vamos a explicar cuando demos la clase de EPOC. Entonces esto es muy importante, porque usted ve un asmático joven. Si usted no lo trata adecuadamente, a los 50 años va a ir al EPOC. Y usted esto se lo tiene que explicar al paciente. Se lo tiene que explicar para que el paciente le dé bola y se tome el tratamiento con la seriedad del caso y que cumpla el tratamiento con la seriedad del caso. Además de todo esto, nosotros tenemos músculo en los bronquios. Ese músculo bronquial responde al sistema autónomo. El sistema autónomo es el sistema colinérgico adrenérgico. Cuando usted estimula el parasimpático, o sea, usted genera estímulos colinérgicos, el paciente va a tener broncoespasmo. Es lo que pasa con la prueba de la metacolina, que es una droga colinérgica. En cambio, si usted activa el sistema simpático lo que hace es inhibir la contracción del bronquio actuando sobre los receptores beta. Por eso, cuando usted tiene broncoespasmo, usted le da salbutamol.
porque el salbutamol es una droga con efecto adrenérgico beta. Al darle una droga con efecto adrenérgico beta, usted produce broncodilatación. También es por esta razón que si usted quiere tratar al paciente con drogas anticolinérgicas, los anticolinérgicos son broncodilatadores. Entonces recuerden, el vago, o sea, la estimulación parasimpática, la estimulación colinérgica, produce broncoespasmo. En cambio, el simpático produce broncodilatación. ¿Se van a acordar de eso? Eso es muy importante también para relacionarlo con el tratamiento. El óxido nítrico es otra sustancia que también produce broncodilatación. Hay todo un tema muy interesante, que se llama asma relacionado con el ejercicio. Son pacientes, hay dos tipos. Pueden ser pacientes que son asmáticos siempre, pero además cuando hacen ejercicio tienen broncoespasmo más severo. Pero en otros casos son más interesantes todavía. Son pacientes que nunca tienen asma, pero que cuando hacen ejercicio tienen broncoespasmo. Eso se llama asma relacionada con el ejercicio. ¿Por qué se produce? No se sabe. Hay distintas hipótesis. Algunos dicen que cuando usted corre se produce una excesiva pérdida de agua y de calor en la vía aérea y que esa excesiva pérdida produce broncoespasmo. Otros dicen que es por el frío, el aire frío que llega a la vía aérea es lo que produce el broncoespasmo. Otros dicen que habría aumento de la histamina, otros dicen que habría aumento de los leucotrienos. Acá lo que importa es que ha habido atletas olímpicos, por ejemplo corredores de 100 metros, de 5.000 metros, que eran asmáticos y tenían asma relacionada con el ejercicio. Y esos tipos tienen que estar medicados antes de correr. Yo nunca había visto esto. Un día mi ex cuñado es un tipo que se cuida mucho físicamente porque su papá se murió del corazón cuando era joven, porque era fumador, tenía muchos factores de riesgo cardíaco, entonces él se cuida bastante, bastante obsesivo con el cuidado, y hace bastante ejercicio. Entonces en una época él trabajaba en un banco en Plaza Italia, en Plaza de Mayo, y venía de Plaza de Mayo corriendo hasta Plaza Italia. Hay que estar en un estado físico muy bueno para venir corriendo de Plaza de Mayo a Plaza Italia, son una ponchada de kilómetros. Un día me llama y me dice, ¿sabes, Ricardo, que cuando vengo corriendo, cuando llego a mi casa me falta el aire? Mira, dejate de joder, corriste 10 kilómetros, me venís a decir que cuando estás llegando a tu casa te falta el aire, es insólito. No, boludo, en serio, me falta el aire, cuando llego a casa me falta el aire. Bueno, me hinchó tanto con eso que un día dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Hablé con un neumonólogo amigo, le dije, hacerle una espirometría. Él vino corriendo desde el banco y en vez de ir a la casa fue a ver al neumonólogo. Llegó y el neumonólogo le hizo la espirometría. Y tenía obstrucción, tenía BF1 disminuido, tenía obstrucción bronquial, tenía un asma gatillada por el ejercicio. En general lo que hay que hacer con estos pacientes, se les da medicación antes de hacer ejercicio, broncodilatadores, para que no tengan el episodio de broncoespasmo cuando están haciendo el ejercicio. Otro tema es la relación entre el asma y la presencia de bronquiectasias. Las bronquiectasias son dilataciones de la pared del bronquio. A veces la pared del bronquio no solo se dilata, sino que se rompe. Y estos pacientes tienen infecciones a repetición y pueden tener hemoptisis. Bueno, se sabe que más o menos entre el 15 al 20% de los asmáticos tienen bronquiectasias. Bueno, con esto más o menos hemos pasado revista a la fisiopatología del asma. Vamos a hablar un poquito del cuadro clínico del asma. ¿Cuántos asmáticos hay en el mundo? Más o menos el 8% de la población. O sea que si usted en la Argentina tiene 50 millones de habitantes, 8 por 5, 40, ¿no? Usted tendría 4 millones de asmáticos. Es una linda cifra, ¿no? 4 millones de asmáticos en Argentina.
Le digo esto porque usted tiene que elegir una especialidad. Y además de elegir una especialidad, yo pretendo que ustedes elijan un tema de pasión. Yo pretendo que mis alumnos sean apasionados, que tengan un tema de pasión. Yo creo que usted venga y me diga, doctor, yo amo a la cirrosis. Vivo leyendo cirrosis porque amo la cirrosis. Que otro venga y me diga, doctor, yo amo asma. Me paso leyendo trabajos de asma. O que venga otro y me diga, yo amo la hipertensión. Una vez tuve un alumno que viene y me dijo, yo amo las demencias. No, digo, que se jode la demencia. Sí, sí, yo amo las demencias. Y el tipo hizo neurología y se dedica a demencias, y es un muy buen neurólogo. Entonces, yo quiero que ustedes tengan un tema de pasión. Entiendo que no todos van a ser clínicos y entiendo que alguno puede venir y decirme, mire, doctor, yo tengo pasión por la placenta, o yo tengo pasión por el cáncer de ovario, o yo tengo pasión por, no sé, el cáncer de próstata. Eso lo puedo entender. Pero yo quiero que ustedes se apasionen por un tema. ¿Qué es apasionarse? Apasionarse es que ese tema usted todo el tiempo está leyendo porque a usted le interesa y le gusta, y usted quiere saber cada día más de ese tema. Entonces eso es tener apasionamiento por un tema. Entonces cuando usted elige la especialidad, usted tiene que elegir también una especialidad donde usted sepa que hay muchos pacientes para atender, porque si usted elige una especialidad que hay un caso cada 200 millones de habitantes, bueno, muy raro que usted pueda trabajar en eso porque no hay muy poquitos pacientes. Pero si usted elige el asma, es el 8% de la población. Está mandando las notas de los exámenes y me está mandando una por una. Un poquito obsesivo. Recording Todas stopped. juntas me manda una por una. Recording in progress. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico del asma? Del asma, estamos hablando del asma en consultorio. Si usted está en su consultorio, viene un paciente a consultarlo. ¿Qué le va a decir el paciente? El paciente le va a decir que tiene crisis, episodios donde le falta el aire. Esos episodios pueden ocurrir durante el día y también son muy frecuentes durante la noche. En esos episodios, el paciente le dice que siente como un silbido en el pecho. Ese silbido corresponde a las sibilancias, que es el ruido que hace el aire cuando pasa por un bronquio estrechado. Silba, como si fuera una flauta, silba. A veces las sibilancias, usted como médico las puede escuchar a distancia. O sea, sin ponerle estetoscopio, usted ya escucha que el paciente tiene sibilancia. También los pacientes se quejan de tos. Es una tos seca, reiterada, y tienen frecuentes episodios de tos a la noche. Tosen a la noche. También pueden tener cierta sensación de tener el tórax tirante o tener el tórax opresivo. Cuando usted lo revisa, los hallazgos van a depender de si en el momento en el que usted lo revisa el paciente tiene broncoespasmo. Puede ocurrir que justo el día que vino a su consultorio no tiene broncoespasmo. Entonces el aire entra normalmente. Si tiene broncoespasmo, usted va a encontrar que tiene sibilancias y va a encontrar que tiene una expiración prolongada. La expiración se torna más dificultosa, entonces el paciente tiene una expiración prolongada. Suponiendo que usted haga el diagnóstico y usted me diga, mire doctor, me parece que este chico tiene asma. En general los pacientes asmáticos son jóvenes y muchos tienen el antecedente de haber tenido asma infantil. Sobre todo si tienen asma alérgico. Entonces usted tiene que recabar ese dato, si de chiquito tuvo episodios de asma. Usted tiene a este paciente asmático, pero usted me tiene que decir por qué tiene el asma. Y hay distintos tipos de asma. El primer asma es el asma alérgico. El asma alérgico se considera que son más o menos el 80%, o sea, es un porcentaje muy alto. En general, los pacientes con asma alérgico son pacientes con alergias, son pacientes atópicos. Pueden tener rinitis, pueden tener conjuntivitis alérgica, pueden tener alergias en la piel y pueden tener alergias alimentarias. Además, si usted le pregunta, sus alergias tienen un componente hereditario. Si usted le pregunta, su papá era alérgico, su abuelito era alérgico, su mamá era alérgica.
usted se encuentra que hay un componente hereditario en muchos de los casos. Hay ciertos gatillos para el asma alérgica. Un gatillo puede ser el humo del cigarrillo. Hay asmáticos que no soportan el humo del cigarrillo, sienten el humo del cigarrillo y tienen broncoespasmo. Después tenemos otro gatillo, es el polvo ambiental. El polvo que se acumula en el piso, en los colchones, en las almohadas, en las alfombras, en las cortinas y en los juguetes. Se aconseja que si usted es asmático, usted no tiene que tener, si es asmático y alérgico, ¿no? Usted no tiene que tener alfombras ni tiene que tener cortinas en su casa. Y en general se aconseja cubrir los colchones y las almohadas con materiales antialérgicos. Cuando se limpia la casa, sea que usted plumerea la casa o la limpia con una aspiradora, en ese momento el asmático no tiene que estar en la casa, porque todo ese polvo que se levanta puede precipitarle un ataque asmático. Se aconseja que el asmático no tenga plantas ni animales en la casa, porque hay algunas plantas que pueden gatillar respuestas alérgicas y los animales muchas veces pierden pelos y esos pelos pueden provocar episodios asmáticos. Por supuesto que esto hay que aplicarlo con cierto raciocinio. Por ejemplo, una vez me viene una señora de 70 años que vive sola con sus 2 perritos y es asmática. Su única familia son sus 2 perritos. No les voy a sacar los 2 perritos porque voy a tener a la vieja sin asma, pero se me va a morir de depresión. Entonces, hay que usar el sentido común. Pero, por ejemplo, si usted tiene un hijo asmático, usted viene y me dice, le voy a comprar un perrito, yo le digo, no, comprale un pececito, comprale una tortuga, comprale un bicho que no tenga pelo, que no largue pelo en la casa. ¿Se entiende? Si vos sos asmático o alérgico, en la casa no tiene que haber cucarachas, porque las cucarachas, en la materia fecal de las cucarachas, se liberan sustancias que son alérgenos y que producen broncoespasmo. También, si usted tiene un asmático viviendo en la casa, hay que revisar todos los años las cocinas, las estufas y los hogares para ver que estén quemando adecuadamente, porque si no queman adecuadamente se produce dióxido de nitrógeno. Y el dióxido de nitrógeno es una sustancia que induce broncoespasmo. El asmático no puede estar en la casa si van a pintar la casa. ¿Por qué? Y porque vio la pintura, la guarrás, esas cosas tienen un olor muy penetrante y pueden gatillar episodios asmáticos. El frío, la humedad del ambiente, en una época a los asmáticos les decían que se fueran a vivir a Córdoba, porque en Córdoba el aire es seco, acá es muy húmedo, la humedad favorece el broncoespasmo. También puede haber alergias alimentarias. Dentro de las alergias alimentarias son muy frecuentes las alergias a las nueces y a las frutas secas que pueden gatillar episodios de broncoespasmo. Entonces, como ve, hay toda una serie de cosas que usted tiene que tener en cuenta si usted está tratando un asmático alérgico. El 20% de los asmáticos no son alérgicos, son los asmáticos que no son atópicos, y acá no se sabe muy bien por qué son asmáticos. Se habla de que podría ser como una enfermedad autoinmune o que podría tener relación episodios emocionales en la aparición de esta asma. Después tenemos el asma inducido por aspirinas y por AINES. Si usted le da a un paciente aspirinas y le da AINES, los AINES se va a producir una inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Pero cuando usted bloquea la producción de prostaglandinas, todo lo que iba a la producción de prostaglandinas se dirige a la producción de leucotrienos. Entonces, si yo te doy aspirina o te doy AINES, estoy aumentando mucho los leucotrienos. Y estos leucotrienos producen broncoespasmo. Y en algunos pacientes, estos broncoespasmos pueden ser muy severos, pueden ser verdaderas crisis asmáticas, graves. También pueden producir rinitis, urticaria, angioedema, conjuntivitis, y es común que tengan pólipos nasales alérgicos. Si usted le tiene que dar un antiinflamatorio a un paciente asmático,
es preferible que use paracetamol, porque el paracetamol no actúa por las prostaglandinas, entonces no va a provocar ese aumento de los leucotrienos y ese aumento del broncoespasmo. Ya hablamos del asma inducida por el ejercicio. Y tenemos un asma muy importante que es el asma laboral. Cuando usted tiene un paciente asmático, usted le tiene que preguntar al tipo de qué labura. Pero además de preguntarle de qué labura, usted tiene que preguntarle específicamente qué hace en el trabajo. Porque, por ejemplo, yo puedo decirle, yo trabajo en una empresa de pinturas. Ah, ¿y usted qué hace? Y yo soy el que atiende el teléfono. Bueno, eso no tiene un carajo. Pero el tipo puede decir, no, yo estoy trabajando haciendo las pinturas con todos los solventes. Y, bueno, entonces ese puede tener un asma laboral. ¿Cómo se da cuenta usted que es un asma laboral? Por varias razones. Primero, mejora el fin de semana, porque no va a trabajar. Entonces en el fin de semana nunca tiene broncoespasmo. Si sale de vacaciones, nunca tiene broncoespasmo. Y hay otra cosa que le puede contar, que hay otros operarios de la fábrica que tienen lo mismo que él. Entonces usted ahí puede deducir que se trata de un asma laboral. También usted le tiene que preguntar si el paciente usa la protección respiratoria en el lugar del trabajo. O sea, hay trabajos donde la fábrica te dice, usted cuando hace esto se tiene que poner una máscara, se tiene que poner protección, y a lo mejor el tipo dice, ya no pongo carajo, voy a ir a buscar para ponerme la máscara, lo hago así, chao. Entonces, eso también es muy importante porque si trabaja sin protección, evidentemente va a tener una mayor exposición a todas estas sustancias. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, usted como médico, si detecta que el asma que tiene el paciente es un asma laboral, usted puede mandarle una nota a la empresa diciéndole que esa persona no puede seguir trabajando en ese lugar, que la tienen que pasar a otra área de la empresa donde no esté expuesto a las sustancias que le generan el broncoespasmo. Después tenemos lo que se llama el asma de comienzo tardío. Esto es raro, pero cada tanto te cae alguno. A mí me cayó uno el año pasado. Un señor de 56 años con un asma severa que jamás en su vida había sido asmático, cuando era joven ni cuando era niño, ni tampoco tenía antecedentes atópicos. Entonces este es un asma de comienzo tardío. Es más común en mujeres, no tienen muy buena respuesta a los tratamientos y suelen requerir dosis más altas de corticoides inhalados. O sea, suele ser un asma más rebelde, más difícil de controlar. Y el último es el asma de los obesos. Estos pacientes obesos se vio que tienen una incidencia de asma. En esa incidencia de asma, algunos la han relacionado con que también suelen tener apneas de sueño obstructivas y que pueden tener cierto reflujo gastroesofágico, y el reflujo, cuando es intenso, puede producir broncoespasmo. Lo que tiene es que el descenso de peso mejora el asma de los obesos. Esto es interesante. El descenso de peso mejora el asma de los obesos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doc. Como ven, es un lindo tema, tiene cosas muy interesantes. Ahora, usted puede, cuando tiene un paciente con broncoespasmo, usted puede colgarle rápidamente el cartelito de es asmático. Yo lo que le diría es que usted tenga cautela, porque puede haber otras causas de broncoespasmo que no sean asma. Por ejemplo, cuando tiene usted una insuficiencia cardíaca izquierda, un asma cardíaco, usted puede tener broncoespasmo, pero por la insuficiencia cardíaca. Una vez estábamos de guardia, cayó una vieja de 70 años con un broncoespasmo feroz diciendo, soy asmática, soy asmática, soy asmática. Por supuesto, le pusimos el tratamiento del asma. Pasó media hora y la vieja estaba cada vez peor. Yo la vuelvo a revisar y digo, sí, es asmática, pero esta mujer tiene insuficiencia cardíaca. Ella es asmática, pero hoy su broncoespasmo no es por asma, es por insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, muy interesante esto. Vos podés tener dos enfermedades que den broncoespasmo.
Y tenés que pensar cuál de las dos tiene. El tromboembolismo de pulmón es otra causa de broncoespasmo. El EPOC descompensado, el distrés respiratorio puede dar broncoespasmo. La broncoaspiración de un vómito puede dar broncoespasmo. La obstrucción de la vía aérea, la inhalación de un cuerpo extraño en los chicos puede dar broncoespasmo. Las bacteremias, cuando usted tiene bacteremias, o sea, bruscos pasajes de gérmenes a la sangre, de algún foco séptico que puede ser urinario, digestivo, en la piel, esa bacteremia produce broncoespasmo. El reflujo gastroesofágico, cuando usted tiene un reflujo gastroesofágico severo, la llegada de ácido al árbol bronquial produce broncoespasmo. Y el paciente se comporta como si fuera un asmático, porque en general le aparece a la noche. Cuando se acuesta, tiene más reflujo. Acá la pregunta clave es preguntarle si tiene acidez, y si la acidez le sube a lo largo del esófago. Si tiene acidez, hay que pensar que es reflujo, y hay que darle omeprazol. Y usted le da el omeprazol y se le van los ataques asmáticos. Entonces ahí eran crisis de broncoespasmo inducidas por un reflujo gastroesofágico severo. La presencia de bronquiectasias puede tener broncoespasmo, la bronquiolitis, las reacciones de anafilaxia, cuando usted hace un shock anafiláctico, una reacción de anafilaxia, alguna alergia masiva, eso puede cursar por la liberación de histamina con broncoespasmo. La fibrosis quística es otra causa de broncoespasmo. La enfermedad de Sjögren, cuando afecta a los bronquios, puede dar sequedad bronquial. Y esa sequedad bronquial produce que se formen tapones de moco y eso da broncoespasmo. La aspergilosis, que es la infección por un hongo que es el Aspergillus, puede dar fenómenos de broncoespasmo. El tumor carcinoide puede dar broncoespasmo, la vasculitis de Church-Strauss. Algunas parasitosis cuando afectan el pulmón, que tienen el síndrome de Leffler, pueden dar broncoespasmo. Y la disfunción laringea de causa emocional. La disfunción laringea de causa emocional son pacientes que están emocionalmente muy perturbados y hacen una aducción de las cuerdas vocales y presentan estridor con sibilancias. Son pacientes que tienen cuadros psiquiátricos de base graves, y si usted lo intuba al paciente, desaparece todo el cuadro, porque el cuadro es laringio. O sea, en el bronquio no tiene nada. Ese es un cuadro con el cual usted puede meter la pata. Usted se va a guiar, sobre todo, por el componente psiquiátrico grave que tienen esos pacientes. ¿Cómo se estudia a un paciente con asma? ¿Cuál es la metodología de estudio del asma? Bueno, usted le va a pedir una placa de tórax, de frente y perfil. En general pedimos perfil izquierdo, de rutina, frente y perfil izquierdo. ¿Para qué pide la placa de tórax? La placa de tórax va a ser normal en el asma, pero le va a permitir, por ejemplo, diferenciar si no tiene un EPOC. También le permite ver si no tiene un distrés, si no tiene un TEP. Le permite ver si no tiene una fibrosis quística, si no tiene bronquiectasias. O sea, la placa de tórax le permite discriminar si no tiene otras patologías. Paciente. También es buena práctica pedirle placas de los senos paranasales. Se le pide frontonaso y mentonaso placa. Usted con esas placas ve el seno frontal y los senos maxilares para ver si el paciente tiene una sinusitis crónica, porque cuando usted tiene sinusitis está tragando moco y ese tragar moco permanentemente puede producir broncoespasmo. Usted puede pedirle un análisis de esputo. En el esputo va a haber eosinófilos y unos cristales que se llaman cristales de Charcot y Leiden. Si usted piensa que el tipo tiene reflujo, le va a dar omeprazol y se le va a curar, y si no, le tiene que hacer una pHimetría esofágica para ver cómo tiene un pH ácido cada vez que tiene intenso reflujo gastroesofágico. En el laboratorio va a haber una eosinofilia leve con aumento de la inmunoglobulina E. Solamente eso en los asmáticos alérgicos. La espirometría. La espirometría depende de si usted la hace en el momento que tiene el broncoespasmo o no. Fuera del broncoespasmo puede ser una espirometría normal.
Si usted la hace durante el broncoespasmo, va a tener un BEF1 disminuido, que es un marcador de obstrucción bronquial. En chicos ya explicamos que se puede usar la prueba de la metacolina para diferenciar asma de bronquitis agudas a repetición. Hay una prueba nueva, yo la verdad que es nueva, nunca la vi, que es medir los niveles de óxido nítrico en el aire expirado. Los niveles de óxido nítrico en el aire expirado en los pacientes asmáticos serían mayores que en el paciente normal. A veces se puede mandar al paciente al alergista. El alergista le hace una serie de pruebas donde le coloca pequeñas cantidades de distintos alérgenos, en general en la piel o a través de parches, y trata de descubrir a qué cosas el paciente es alérgico. Y a veces le puede dar un tratamiento con vacunas que prepara el alergista especialmente para el paciente, para desensibilizarlo ante determinadas patologías. En asmáticos severos se aconseja que tengan el peak flow, que es como una flautita que usted sopla, y al soplar usted ve cuánto aire expira. Normalmente el peak flow se mide en litros por minuto, el valor normal es arriba de 200. Si usted tiene menos de 120 ya tiene un episodio asmático grave, y si tiene menos de 100 probablemente se va a tener que internar en terapia intensiva. Es muy importante decirle al asmático que tiene que tener un médico de cabecera que sepa asma. Ese médico de cabecera puede ser un médico clínico bien formado, que sepa asma, y si es un asmático severo, se aconseja que sea un neumonólogo. El paciente debe tener siempre a mano en el domicilio un aerosol de salbutamol. El salbutamol es un beta-mimético que produce broncodilatación, o sea que si el paciente tiene un broncoespasmo severo, se tiene que aplicar rápidamente el salbutamol. Y también se le puede dar un corticoide. En general se da un corticoide intramuscular para que el paciente se lo aplique inmediatamente, y se le dice que si tiene un episodio de broncoespasmo tiene que dirigirse a la brevedad a un servicio de emergencias. Esto es muy importante. Tenemos que evitar las muertes en el asma, evitar que los asmáticos se mueran. Hace unos 8 años, 10 años, teníamos una alumna en quinto año, una muy buena alumna. Un día, un lunes, me llama el doctor Barceló y me pide que vaya a verla, que está internada en terapia intensiva muy grave. Bueno, la voy a ver, la chica estaba internada en San Isidro. Cuando llego, la chica estaba en muerte cerebral. Me pongo a hablar con el novio y le digo, ¿me contás qué pasó? Bueno, ella era una asmática. Ajá. Y estaba medicada. Sí, estaba medicada con esto y esto. Estaba medicada como una asmática leve. Le digo, bueno, pero si está medicada así, es una asmática leve. Me dice el chico, mire doctor, yo no sé si era leve, pero 3 veces a la semana estábamos en la guardia porque tenía episodio de broncoespasmo. Ah, entonces no era leve, era grave, estaba mal medicada. ¿Y qué pasó ese fin de semana? Se fue con el novio al Delta. ¿Vos te imaginás lo que es el Delta? El Delta es el paraíso de los alérgenos. Tienen millones de plantas. Por supuesto, la chica estaba en una isla del Delta, se mandó un broncoespasmo feroz, hasta que vino la lancha a buscarla. Hasta que la llevó al puerto de Tigre, llegó en paro al puerto de Tigre. La cargaron en la ambulancia, la reanimaron, llegó al hospital de Tigre y hizo muerte cerebral y se murió. La chica se iba a casar 2 semanas después y sus episodios de broncoespasmo se habían exacerbado mucho. Yo creo que no soportaba la idea de casarse. Por más que lo quiera el novio, no soportaba la idea de casarse. Pero lo concreto es que la chica se murió. Y se murió de asma, siendo una brillante alumna de quinto año que ya había estudiado asma. Entonces, con esto les quiero llamar la atención a todos ustedes de que, cuidado, que los asmáticos se pueden morir. No es una boludez tener una crisis asmática. Y mucho más grave si usted tiene un asmático severo.
¿Y cómo sé que es severo? Y mire, usted le pregunta, dígame, ¿usted viene muy seguido a la guardia por asma? Ah, sí, yo vengo 3 veces por semana. A veces las enfermeras le dicen, este viene siempre, vino el lunes, vino el viernes, este viene siempre a la guardia, guarda con ese, es un asmático severo. También, también el paciente le dice, sí, yo estuve internado varias veces por asma, ese es severo. ¿Y usted tuvo alguna vez en terapia intensiva? Ah, sí, 2 veces estuve en terapia intensiva, guarda con ese es un asmático grave. Entonces ustedes tienen que estar muy atentos para detectar que una cosa es el asmático leve, que tiene un poquito de broncoespasmo, que vos le pasás un poquito de medicación y mejora y ya está. Otra cosa es el asmático grave, severo, con muchos episodios frecuentes, con internaciones en terapia intensiva, con alto requerimiento de medicación. Y van a ver que hay muchos asmáticos muy mal manejados, sin médico de cabecera, que hacen lo que quieren ellos, que abusan de la medicación y que lo manejan la enfermedad para el lado de los tomates. Esos se mueren. Esos son los que se mueren. Entonces usted tiene que estar muy atento. Si es un asmático, otros que se mueren son aquellos asmáticos que tienen mucho componente emocional. Usted se da cuenta que el tipo no tiene los patitos alineados. El tipo tiene un componente emocional importante. Esos también se mueren. Si en la espirometría el paciente tiene un BEF1 disminuido, usted le tiene que repetir la espirometría con broncodilatadores para ver la respuesta que tiene a los broncodilatadores. Usted lo nebuliza con 20 gotas de salbutamol y cuando termina la nebulización, usted le repite la espirometría. Usted dice que responde bien a los broncodilatadores si la espirometría mejora 12% o más con respecto de las cifras basales. También es muy común en los asmáticos que tengan muchas variaciones en el pico flujo. Cuando usted utiliza esa flautita que es el pico flujo, y usted ve que tiene muchas variaciones de un día para el otro, es muy probable que sea asmático. A veces, si usted tiene dudas, puede recurrir a un tratamiento de prueba con corticoides inhalatorios. Si es asmático, va a mejorar con los corticoides inhalatorios. Bueno, muy bien. Se aconseja, cuando usted sigue un asmático a lo largo del tiempo, hacerle espirometrías cada tanto tiempo, porque a veces el paciente era un asmático leve y pasó el tiempo y pasó a ser un asmático moderado o severo. Entonces, no se quede usted con una sola espirometría, hágale cada tanto alguna espirometría de control. ¿Cada cuánto se recomienda, profe, hacer una espirometría de control? Y por lo menos una vez por año. Una vez por año usted le hace una espirometría de control. Listo, gracias. Hay algunas comorbilidades que dificultan el manejo del paciente con asma. Por ejemplo, si es un obeso, si tiene apnea de sueño, si es un depresivo, si tiene trastornos de ansiedad, si tiene rinitis, si tiene sinusitis y si tiene reflujo gastroesofágico. Todo eso dificulta el manejo del asmático. Hay algunos factores que nos indican que es un asmático con mal control. Por ejemplo, es un asmático que va mucho a la guardia, se interna muchas veces, se interna hasta veces en terapia intensiva. Es un asmático con muchos problemas psicológicos, familiares y socioeconómicos. También es un asmático que no tiene médico de cabecera y hace lo que él quiere con la medicación. Es un asmático que abusa de las inyecciones de corticoides y no usa corticoides inhalatorios. Y también a veces hay asmáticos que abusan de los broncodilatadores adrenérgicos. Por ejemplo, yo tenía un paciente que usaba por mes 8 frascos de Ventolin. ¿Por qué? Y porque era un asmático severo y él se daba todo el día con Ventolin. No, pero no está bien medicado. Este muchacho necesitaba una medicación correcta y de base de su cuadro asmático. Él se medicaba por su cuenta con 8 aerosoles de Ventolin. El problema es que como el Ventolin es un beta-mimético, produce taquicardia. Y si usted se da con 8 Ventolin por mes, usted puede tener arritmias, puede hacer una muerte súbita.
Tiene que tener cuidado porque esa es otra causa de muerte del asmático, la muerte súbita por excesivo uso de broncodilatadores betamiméticos. ¿Podemos tener pacientes que tienen asma y EPOC? Sí. Son asmáticos que no fueron tratados convenientemente en su juventud y que terminan evolucionando al EPOC. Pero ojo, también podemos tener asmáticos que fuman y que como fuman hacen un EPOC por el FASO. El problema es que cuando sos asmático y EPOC y tenés las dos cosas, eso dificulta bastante el manejo del paciente, tiene mayor mortalidad, peor calidad de vida, tiene mayor cantidad de exacerbaciones bronquiales y más rápido deterioro de la función pulmonar que un EPOC común. Entonces la combinación asma-EPOC es una mala combinación, es realmente una muy mala combinación. Bueno, yo dejaría acá, porque ya nos meteríamos en el tratamiento y lo dejaría lo del tratamiento para el lunes. Vamos a darle bastantes vueltas al tratamiento, lo van a ver conmigo, lo van a ver con la doctora Moraes. Es un tema importante, entonces les vamos a insistir bastante con el tema hasta que lo graben bien. Vamos a hablar de cada droga, de cómo actúa cada droga, qué hace cada droga. Es importante que usted lo sepa manejar bien. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Ojalá Yo los le haya quería estimulado. preguntar Sí, sobre el peak flow. Se sí. hace cuando el paciente no tiene El Peak Flow no se o lo da, no se lo da. indiferente. El Peak Flow sale $100. Eso es caro. Usted no se lo da a todos los asmáticos. Usted se lo da a un asmático severo. ¿Y qué le dice usted? Que el tipo se mida todos los días. Entonces él ya sabe cuánto tiene de peak flow normalmente, todos los días. Y usted le tiene que decir, si usted un día se hace el peak flow y le da mucho menos de lo usual, usted inmediatamente tiene que consultar. O va a la guardia o llama a su neumólogo, pero usted tiene que consultar. ¿Se entendió? Para eso sirve el peak flow. Si usted tiene en la guardia un peak flow, Sí, gracias. le puede servir también para controlar la evolución de la crisis asmática a medida que usted le va dando medicaciones durante la crisis, para ver si el peak flow durante la crisis va mejorando. Eso también es otra utilización que usted puede hacer del peak flow. Por supuesto, usted no le va a dar un peak flow a un obsesivo grave, porque si usted le da un peak flow a un obsesivo grave, el paciente lo llama 20 veces por día y le dice, doctor, hace 2 horas tenía 190 y ahora tengo 184. Usted se vuelve loco. Entonces, un obsesivo grave no le puede dar un peak flow porque te vuelve loco, te llama 10 veces por día. Entonces, hay que reservarlo para aquellos pacientes no obsesivos, graves, severos. Hay que decir que se hagan el peak flow todos los días y que si en algún momento ellos notan una franca disminución, ahí tienen que inmediatamente llamar al neumólogo. Los españoles tienen unos papelitos para que el paciente llene, que están buenísimos porque tienen luz verde, luz amarilla y luz roja. Cuando tiene menos de cierta cifra, es luz roja. Entonces el paciente ya sabe que es peligroso y tiene que llamar al neumólogo. ¿Mm? No sé si quieren preguntar algo más, quieren comentar algo más del asma. Profe, Sí, a mí me quedó una duda. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es alérgico y también presenta crisis asmáticas, pero solamente cuando está, por ejemplo, al aire libre, lo que es un campo. ¿Tendría que ser un asmático alérgico severo en ese caso? no necesariamente es severo. Ah, Lo que sí podemos saber es que cuando él va a lugares donde hay alta exposición a alérgenos, y alérgenos que él no conoce habitualmente, porque, por ejemplo, si él vive en la ciudad, bueno, él está expuesto a los alérgenos de acá, pero los de acá ya los conoce. Pero si vos lo sacás de acá y lo llevas al bosque en Bariloche, en un bosque en Bariloche hay alérgenos que él nunca inhaló, que a lo mejor cuando los inhala en Bariloche le producen un broncoespasmo. En esos pacientes lo que hay que hacer es darle medicación preventiva cuando van a lugares donde puede haber exposición a alérgenos que ellos no están en contacto habitualmente. ok. ¿Se entiende? Pero, entonces, pero tampoco diría que es leve, ¿no? Y no me parece que sea leve, Claro, me parece que sea leve. ok. Los recién nacidos prematuros pueden tener asma, me preguntan. En general no. Los recién nacidos prematuros lo que tienen es distrés respiratorio. Se llama enfermedad de la membrana hialina.
Y esa enfermedad de la membrana hialina puede tener broncoespasmo. No tienen asma. En general el asma aparece a los 2 años, 3 años, 4 años. A veces hay factores emocionales muy claros. Por ejemplo, nació un hermanito y empezó con el asma. Entonces esos son pacientes que tienen gatillos emocionales del asma. Se murió la mamá y empezó con el asma. Entonces usted tiene que preguntar bien qué pasó cuando empezó con el asma. Si en ese momento ocurrió algo emocional que al paciente lo puede haber perturbado. Con respecto al asma por el ejercicio. ¿Otras preguntas? Sí, yo quería preguntarte por el Lo asma por el escucho muy bajito. No sé O sube el cómo- micrófono o me la escribe. lo escribo mejor. Profe, la bronquiectasia que decís que algunos pacientes con asma puede presentar, ¿es por el broncoespasmo proximal que va a causar una bronquiectasia distal? ¿Es eso? No, lo que suele suceder es que como estos pacientes tienen los bronquios obstruidos y tienen tapones de moco, muchas veces se le meten gérmenes en esos tapones de moco. Esos gérmenes infectan la pared del bronquio y al infectar la pared del bronquio, destruyen la pared del bronquio y se produce una bronquiectasia. Ah, sí, perfecto, perfecto. ¿Más preguntas, más dudas? Acá dice no lo entendí bien, pero no sé qué es lo que no entendió bien. A ver, ¿qué es lo que no entendió bien? Si abrís el chat, profe, tenés las preguntas ahí en el chat. Sí, en el chat dice, no lo entendí bien, pero no sé qué es lo que no entendió bien. Lo que dice es Explíqueme. que no entiende cómo la rinitis es lo mismo que el asma en la actualidad. Es la misma enfermedad. Cuando usted estudia los senos paranasales de un paciente con rinitis, usted encuentra infiltrados inflamatorios a predominio linfocítico, con linfocitos helper, con activación de las mismas interleuquinas, con obstrucción, así como tiene obstrucción del bronquio, tiene obstrucción nasal, y le chorrea líquido porque hay un edema aumentado en la zona, como hay un edema aumentado en el bronquio, y un aumento de la mucosidad, como hay un aumento de mucosidad en el bronquio. Y se vio que haya un aumento de los eosinófilos, hay aumento de los leucotrienos, o sea, es exactamente lo mismo, la misma enfermedad. La única diferencia es la localización. Hay gente que tiene solo rinitis y no tiene asma. Hay gente que tiene asma y no tiene rinitis. Y hay gente que tiene las dos juntas, tiene asma con rinitis. Yo, por ejemplo, tengo rinitis alérgica, pero no soy asmático. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? O sea, profe, que la fisiopatología de las dos enfermedades son iguales. No te escuché. A ver, hablame un poquito más fuerte y más claro. O sea, que la rinitis y la asma, la fisiopatología son iguales. ¿Es eso? Exactamente igual la fisiopatología. Bueno. Exactamente igual. Sí. Es exactamente igual la fisiopatología. Gracias. Acá hay alguien que me pone que de chico tenía mucha rinitis, pero después se me cortó. El que de grande tenía, ¿qué cosa? Escríbamelo de nuevo. Dice que tiene un asma inducido por Por ejercicio, el creo. ejercicio, por el Aire frío. ejercicio. Por el ejercicio y el aire frío. Sí, puede ser que tenga asma por el ejercicio y el aire frío. Cuando usted tiene pacientes asmáticos, y los asmáticos toleran muy mal los cambios de temperatura bruscos. Entonces usted les tiene que aconsejar que, por ejemplo, vayan siempre con algún suéter por si cambia bruscamente el clima, porque toleran muy mal esos cambios bruscos. Por ejemplo, yo tenía una paciente que cuando iba a bailar a la costanera, salía de bailar a las 5 de la mañana en invierno, hacía frío, estaba húmedo en la costanera y hacía broncoespasmo. Entonces le decía, llévate abrigo, llévate una cosa de abrigo cuando salís de bailar, como para no estar expuesta al frío, porque esa exposición al frío le provoca el broncoespasmo. Las personas que tienen rinitis crónica, si la rinitis crónica no se trata adecuadamente a lo largo del tiempo, suelen desarrollar pólipos nasales. Y esos pólipos nasales pueden obstruir el pasaje del aire y tienen que ser muchas veces operados. Por eso la importancia de tratar adecuadamente las rinitis. Profe, no importa cuál es la causa del asma, puede ser por la alergia, por el ejercicio, siempre va a presentar los cristales de Charcot y las espirales No, de Bushman. eso lo tiene sobre todo la alérgica, porque esa tiene mucho eosinófilo. Sí, sí. Dale. Por ejemplo, la que no es alérgica no tiene tantos eosinófilos.
Los cristales y todo eso son más del asma alérgico. Entonces, los cristales y los espirales serían patognomónicos de la alérgica, del asma alérgica. De la alérgica, sí. Lo mismo que el aumento de la inmunoglobulina E. Bueno, El gracias. aumento de la inmunoglobulina E es más del asma alérgico. Profe, tengo una consulta. En mi caso, por ejemplo, yo soy asmática, pero mi duda es, tengo episodios en el cual me agarra así, no, broncoespasmo no me está agarrando seguido, pero ahora estoy con todo el tema alergia en la piel. ¿Es común así el asma alérgico que sea de piel y después sea de... Así Es que común es común que el que es alérgico pueda tener alergias en la piel, alergias digestivas, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y asma. Sí. Es común que tengas todas manifestaciones alérgicas. Sí, es como que es por momentos una cosa, por momentos otra, por momentos todas. Claro. Ahí hay que averiguar mucho los antecedentes atópicos de tu familia. ¿Cuándo empezó tu asma cuando eras chica? ¿Qué pasó en ese momento cuando vos empezaste con tu asma? Si pasó algo que emocionalmente te haya afectado. Eso es un dato importante. Puede ser. Y después habrá que ver, dependiendo de la cantidad de episodios que vos tenés en el año, si tu asma es intermitente o si tu asma es persistente. Si es intermitente, se tratan solo los episodios. Si es persistente, tenés que tratarte todo el año. Claro. Porque si no te tratás, vas al EPOC. Sí, lo estaba escuchando. Bueno, sí. O sea, si vos tenés muy pocos episodios en el año de broncoespasmo, suponete tenés 3 episodios en el año, el resto del año estás bien, es una asma intermitente. Eso se tratan los episodios y nada más. Pero si tenés episodios más frecuentes, esa ya es un asma persistente y esas requieren tratamiento todo el año y requieren corticoides inhalatorios, porque si no van al EPOC. Claro. ¿Se entendió? Sí. Es difícil eso, porque el asmático, como está tan acostumbrado a tener broncoespasmo, él se siente bien aunque tenga broncoespasmo. Entonces muchas veces dice, yo no tengo un carajo. Y este me hace tomar corticoide, que me salen un montón de plata, lo tengo que tomar todos los días. ¿Para qué mierda tomo esto? No lo toma. Está bien, no lo toma, pero a los 50 años es un EPOC, aunque no sea fumador. ¿Se entiende? Yo tengo una pregunta capaz que no... Como toda enfermedad crónica, usted tiene que lidiar, además de con la enfermedad, con el enfermo. Usted le tiene que hacer entender al paciente de la importancia de que se controle, de que se trate y de las complicaciones que puede tener si no hace las cosas como Dios manda. Eso en toda enfermedad crónica es muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque todos los seres humanos tienen un saboteador interno. Ese saboteador sabotea siempre su estado de bienestar. Por ejemplo, Maradona era un tipo muy inteligente. Él sabía que la droga le hacía mal. No podía dejar de tomarla. Entonces, bueno, ahí hay un saboteador interno que lo lleva a él a su consumo patológico. Lo mismo vale para el alcohol, lo mismo vale para el cigarrillo. ¿Qué me quería preguntar? Me iba a hacer una pregunta a alguien. No sé qué me quería preguntar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. ¿Solamente el asmático joven me lleva a lo que es el EPOC? ¿Lo que es un asmático viejo, por decirlo así, no puede llegar a tener EPOC? Y lo que pasa es que si vos empezás si vos nunca tuviste asma, como el paciente que yo te conté, nunca tuvo asma, y a los 56 años empieza con asma, hasta que se produce la fibrosis en los bronquios, y lo lleve al EPOC, pasan 20 años. Ya dentro de 20 años va a tener 76, ya se va a morir de otra cosa. Ok, entonces el EPOC lo tengo como causa común en jóvenes. Y sobre todo, porque el tipo va depositando, como tiene una inflamación crónica en el bronquio, se va depositando colágeno abajo del epitelio. Colágeno. Hace como una respuesta fibrótica. Y esa respuesta fibrótica hace que el bronquio quede con una obstrucción fija. Cuando el bronquio queda con una obstrucción fija, se comporta como un EPOC. Eso no ocurre en un año, eso ocurre en 20 años. ¿Sí? A ver, estoy con esta duda, dígame cuál es la duda.
Profe dice, un paciente tiene un asma o rinitis hereditaria, su situación emocional de cuando tuvo su primer crisis sigue siendo relevante. Esa es la pregunta que puse. Un paciente tiene asma, ¿cómo es la pregunta? Si un paciente tiene un asma o rinitis hereditaria, su situación emocional de cuando tuvo su primer crisis sigue siendo relevante. Yo siempre le doy mucha jerarquía a tratar de entender si hay algún desencadenante emocional en las cosas. Una vez me llamaron para ver a un chico de 23 años internado con un respirador por una crisis asmática muy grave. Bueno, lo voy a ver, lo sacamos del respirador, después que lo sacamos del respirador, el chico se recuperó, yo lo empecé a seguir por su asma. Este era un chico que a los 2 años, su papá teóricamente lo había abandonado. Y él se había criado con su mamá y su abuela, pero con tanta mala leche que cuando él tenía 10 años se muere la madre de una enfermedad celíaca, hace un linfoma, y se muere la abuela. Entonces a partir de los 10 años a él lo crían los hermanos más grandes que tenían 18, 19 años, era un chico joven. Y este estaba muy mal con este tema del abandono del papá. Y él estudiaba periodismo. Entonces yo le digo, escúchame, vos decís que tu papá te abandonó, pero esa es la versión de tu mamá y de tu abuela. ¿Por qué no lo buscas a tu papá y le preguntás a tu papá qué pasó? Porque a lo mejor tu papá te cuenta otra versión. Vos como periodista te quedás con lo primero que te dicen. Bueno, la cosa es que empezamos a buscar al padre. Buscó el padrón electoral, tenía el documento del padre, entonces con el documento sacó que vivía por la zona de Tigre, empezó a buscar ahí por la zona de Tigre y después de un mes más o menos lo encontró. El padre trabajaba en una terminal de colectivos. ¿Pero qué se encuentra? Se encuentra que el padre está psicótico. Y que la psicosis del padre tenía una idea delirante, que era que él no podía cruzar la General Paz. Porque si cruzaba la General Paz sentía que lo iban a matar. Bueno, gran revuelo, lo traen al paciente a la capital, lo ve un psiquiatra, lo medica, deja de estar tan delirante. Y ahí llegamos a la conclusión de que el padre no era que lo había abandonado, era que estaba loco. Y ni la madre ni la abuela se preocuparon en tratar al padre loco. Y el padre loco estaba tan loco que con su delirio de la General Paz se fue a la provincia. Bueno, fue extraordinario el cambio que hizo este chico. Nunca más tuvo asma. Me dijo, doctor, no es lo mismo tener un padre loco que tener un padre que te abandone. Son dos cosas distintas. Creer o reventar. Nunca más tuvo asma. El padre vivió 3 años, más o menos, era un hombre de 60 y pico de años, pero estaba bastante deteriorado y finalmente falleció. Pero por lo menos durante 3 años él pudo estar con este papá y charlar con este papá. Entonces, cuidado porque lo emocional es muy relevante muchas veces. Muy relevante. Y usted tiene que hacer una muy buena indagación de por qué a una determinada edad empezó el ataque asmático en los chicos, sobre todo. Muchos chicos tienen asma de chico y después cuando tienen 10 años, así 11, se curan. Se acomodan y se curan. Y después a veces les reaparece el asma a los 23, 24 años. Por ejemplo, el chico tenía 2 años. Cuando tenía 2 años, la mamá tiene un hermanito. Cuando tiene un hermanito, él se siente abandonado. Como él se siente abandonado, responde con broncoespasmo, reteniendo el aire, como él quisiera retener a la madre. Entonces empieza con episodios de broncoespasmo. Esos episodios de broncoespasmo le duran hasta que tiene 11 años. Y gracias a esos episodios de broncoespasmo, la madre le da más bola a él que al hermano. Cuando tiene 11 años, el chico ahí se da cuenta que él no es el único que tiene hermanos, que los otros también tienen hermanos, y que entonces no nació el hermano para cagarlo a él, sino que hay otros varones que tienen hermanos. Entonces se cura su asma. Pero cuando él tiene 23 años, él sale con una chica, que es la novia. Y entonces un día la novia viene y le dice, ¿viste que éramos novios? Bueno, no somos más novios, no te quiero más. Y lo abandona. Cuando lo abandona, él siente que el abandono de la novia es exactamente igual que el abandono de la madre cuando él era chico, cuando nació el hermano. Entonces vuelve a tener episodio de broncoespasmo y se pone asmático de vuelta. ¿Va entendiendo cómo funciona? Bueno, señores, dejamos. Creo que salió bastante lindo. Sí, Sí, profe, muy buena clase. Bastante entretenido. El lunes vamos a hablar de
del tratamiento, pero más que del tratamiento voy a tratar de hablar de las drogas, de cada droga, de ver la parte farmacológica, de cada droga que se puede usar en el asmático. Después lo voy a volver a repasar una segunda vez con la doctora Moraes, cosa de fijar eso bien, y el jueves vamos a hablar de la crisis asmática, otro tema muy importante. Profe, ¿la doctora Moraes que va a dar el tratamiento? La doctora Moraes va a dar tratamiento y drogas. Bárbaro. Yo voy a empezar a hablar de drogas un poco y ella va a profundizar tratamiento y drogas. ¿Tá?